Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto sencillo para casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Como te decía, una propuesta para casa, sencilla y práctica. Vas a encontrar más detalles acerca de este nuevo proyecto en la casilla de información del vídeo. Está justo debajo de esta imagen. Te voy a dejar ahí también un enlace a otros vídeos de temática similar que creo que te pueden gustar. Vamos ya, manos a la tela. Este es el proyecto que vamos a coser hoy. Como ves, es un cuenco de tela que nos sirve para poner un bol con comida caliente y poder tenerlo en la mano comiendo sin quemarnos. Para confeccionarlo vamos a usar dos telas de algodón 100%, esto es popelín de las tiendas Julián López. Y yo he usado también una guata termoadhesiva. Necesitamos dos piezas de guata, una pieza de tela para el exterior y otra para el interior. Ahora te cuento cómo tomar las medidas. Respecto al uso que vamos a dar a esta funda o a este cuenco de tela, te cuento. Puedes meterlo tal cual en el microondas, calentando aquí una sopa, por ejemplo, siempre que utilices guata 100% de algodón y telas e hilo 100% de algodón. En ese caso puedes meterlo directamente en el microondas y para sacarlo sin quemarte cogerías de la tela. Si no vas a meterlo en el microondas, sencillamente vas a calentar la sopa y luego lo vas a meter en el cuenco y quieres una protección para las manos, puedes utilizar esta otra guata termorresistente. Aclarado esto, te cuento cómo tomar las medidas del cuenco que tú vayas a utilizar para cortar las telas. Mide desde aquí, pasando por el centro del bol hasta el otro lado. A esto le añadimos los márgenes de costura y cortamos dos cuadrados de 27 centímetros. Esto para el bol grande. Bueno, no te lo he dicho antes, pero esta funda es completamente reversible, así que puedes usarla por cualquiera de los dos lados. Y ahora vamos a hacer uno con este bol más pequeño. En este caso tenemos 21 centímetros y medio. Redondeamos a 22 y cortamos piezas de tela de 24 por 24. Lo primero que hacemos es colocar la guata en la tela. Esta es termoadhesiva, la voy a fijar con la plancha, pero si no tienes guata termoadhesiva puedes sujetarla con alfileres. Dejamos enfriar y trazamos un aspa en medio de cada una de las piezas. Vamos ahora a la máquina y cosemos justo por encima de cada una de estas señales. Utilizamos para ello el prensatelas normal de la máquina de coser, una aguja universal del número 9014 y una puntada recta de 3 milímetros. Aquí tenemos ya la guata acolchada en la tela y ahora vamos a cortar las esquinas. Para ello medimos 3 centímetros en cada lado del cuadrado. Para ver las medidas que he cortado en el bol grande, te dejo en la casilla de información un enlace a nuestro blog. Allí podrás ver todos los detalles. Hacemos igual con la otra tela. Doblamos ahora la tela a la mitad y marcamos unas pinzas. Medimos en el doblez 4 centímetros y en este lado 2 centímetros. Unimos esos dos puntos con una línea recta. Hacemos igual a este lado y también en la otra pieza de tela. En la máquina cosemos por aquí y por aquí. En las pinzas es importante rematar bien al principio y al final. Aquí tenemos las pinzas, vamos a coger ahora cada una de las piezas y a doblarla haciendo que coincidan las pinzas. Y en este doblez marcamos 4 centímetros a este lado y 2 centímetros al otro. Igual que hemos hecho antes, unimos estos dos puntos y cosemos por encima de esa línea. En la pantalla final del vídeo te voy a dejar un enlace a otros vídeos que creo que te pueden gustar. Ya tenemos las pinzas cosidas y ahora es el momento de probar a ver qué tal le vienen estas medidas al cuenco. Bueno, pues yo diría que
que está un poquito grande. Es la primera vez que lo hago y he calculado mal. Vamos a hacer las pinzas, yo diría que medio centímetro más grandes. Hubiera estado bien hacer una primera pinza hilvanando, hacer la prueba y luego la siguiente, pero bueno, no pasa nada porque ahora vamos a coser por encima de estas líneas y luego cortaremos el sobrante. Bueno, pues ahora sí que nos queda bien, así que toma nota que las pinzas están trazadas a 4,5 centímetros de aquí y a 2,5 centímetros por este lado. Ahora ya sí podemos cortar el sobrante de tela. Cortamos más o menos a medio centímetro del pespunte. Colocamos ahora una pieza dentro de la otra haciendo que se toquen los derechos. Las hacemos coincidir en las pinzas y luego casamos las esquinas que hemos cortado. Tenemos que ir a la máquina y pasar un pespunte todo alrededor, con un margen de costura de 1 centímetro. Vamos a dejar un trocito sin coser en uno de los lados rectos y por ahí será por donde le demos la vuelta a todo el conjunto. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora, antes de girarlo del derecho, vamos a hacer unos pequeños piquetes en esta zona y también en los picos que hemos cortado. Y ahora ya sí, con un poquito de paciencia, lo giramos todo del derecho. Con un punzón sacamos bien las esquinas hacia afuera. Si no tienes un punzón, también te puedes ayudar de unas tijeras que no tengan mucha punta, o bien de unos palillos chinos. Aquí en la apertura metemos hacia adentro el margen de costura de 1 centímetro y sujetamos con pincitas. Haciendo este pequeño movimiento sacamos bien hacia afuera las costuras. Vamos a ir ahora a la máquina a pasar un pespunte visto todo alrededor, aproximadamente a medio centímetro del borde de la tela. Hemos terminado de coserlo y ahora lo vamos a planchar un poquito. Te invito a suscribirte a este canal, subimos vídeos nuevos cada martes. Todo nuestro contenido es gratuito. Con las indicaciones que te he dado puedes hacer estas fundas o estos cuencos de tela para cualquier fuente o bol. Ya te lo dije, fácil y práctico. Si te ha gustado este proyecto, déjanos debajo un comentario con tus impresiones. También te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.